Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, quiero poner a ustedes acá enfrente en pantalla una información que he obtenido investigando y quiero pues remitírsela a ustedes porque primero la investigo yo para desmulanizarme y una vez que me he desmulanizado se los paso a ustedes gentilmente porque no quiero ser egoísta para que mis detractores como Luro, Richard, Vicent Valentín, TJ, WTT009 y otros tantos más, bueno que cada vez son menos, también dejen de ser burros. Se desmulanicen, como hice yo. No quiero ser egoísta, no quiero que ellos se queden ciegos, se queden burros. Quiero también que ellos abran sus ojos. Fíjense ustedes, esta es la revista que publicaba el señor George Storrs, que pueden ver ustedes acá en pantalla, en Boston, Massachusetts, donde él hacía pues unas suposiciones proféticas, varias. La revista se publicaba por allá en los años de 1843, cuando George Storrs abandonó la iglesia metodista y se pasó al adventismo, porque creía pues que en el año de 1843 iba a venir el fin del mundo. Después se retiró de Miller, de la iglesia adventista milenarista, cuando el Armagedón no vino para 1844 como se pensaba, y formó su propio grupo de la iglesia adventista Unión y Vida, para después apostatar allá también y formar otro nuevo grupo que era la iglesia de segundo vendimiento junto con Nelson Barbo. Bueno, porque hago colación esto de Bible Examiner, mostrando a ustedes la revista de George Storrs, como digo que era un adventista, un apóstata de la iglesia metodista y después un apóstata de la iglesia adventista milenarista, para que vean pues que en el año 1843, antes, muchos años antes que naciera el pastor Russell, 9 años antes que naciera el pastor Russell, ya se publicaba pues esta revista del señor de George Storrs. Y cuando nació Russell en 1852 y después pasaron los años y llegó a tener 24 años de edad el pastor Russell, vemos pues que entra a trabajar pues para George Storrs, y es decir, publica sus artículos en el Bible Examiner, que pueden ver ustedes acá arriba, lo vamos a acercar. Vemos acá Bible Examiner del 1876, del mes de octubre, y aquí dice: Tiempo de los gentiles, ¿cuándo terminan ellos? Por Charles Taze Russell, 1876, mucho antes, 3 años antes que fundara su revista de la Watchtower, The Science Watchtower, en 1879. 3 años antes estaba trabajando para publicar sus artículos en la revista de Bible Examiner, que significa el examinador de la Biblia del señor George Storrs, adventista de segundo venimiento. Veamos pues qué cosa publicaba Charles T. Russell acá en su revista. Y aquí vemos una parte muy interesante que él interpreta pues sabiamente. Seguramente Dios le dio el alimento espiritual a su debido tiempo cuando él estaba con la iglesia adventista. Dios lo iluminó cuando era adventista y le dio el alimento debido a su debido tiempo a Charles T. Russell, y pone acá su artículo en la revista de Bible Examiner, que vemos acá arriba en la parte superior derecha, justo en la parte superior derecha dice Daniel 4, versículo 34, y comienza a interpretarlo. Dice: nuestra pregunta siguiente naturalmente es: ¿cuánto tiempo duran 7 tiempos? ¿Acaso Dios en su palabra calculó, nos dio alguna clave, a una señal para cuándo terminarían estos periodos? Dice sí. En Revelación podemos leer que 3,5 tiempos, o sea 42 meses y 1260 proféticos días, que son años literales, son los mismos que los años que han sido aceptados por la iglesia y que no han sido cumplidos. Dice, y si 3,5 tiempos son 1260 años, 7 tiempos deberían ser el doble, como mucho 2520 años, como dice acá. Dice: en el comienzo de nuestra era cristiana, 606 años de este tiempo han pasado, o sea 70 años de cautivismo, y 536 años desde Ciro hasta Cristo, que deducidos los 2520 años nos muestra que los 7 tiempos terminarán en el año de 1914. O sea, está diciendo pues que en 2520 años le restamos los 606 años del tiempo en nuestra era cristiana. 606 años de este tiempo ya han pasado, o sea, toma el año 606 y le resta 2520 años, dice que terminará en el año de 1914, cuando Jerusalén sea entregada para siempre, y los judíos, según dice el entregador, el liberador, dice: mira, es nuestro Dios, hemos estado esperándolo a Él, y Él viene a salvarnos. Cuando los gobiernos gentiles serán hechos pedazos, serán hechos trizas, y cuando Dios habrá vertido toda su furia sobre la nación, y ellos sabrán que Jesús sea rey, y él sepa que es el rey de reyes y señor de señores. Vemos pues que Russell ya estaba enseñando esto de los 2520 años y el 606, no desde que fundó la Watchtower en 1879 como alimento que Dios le dio a él, no. Si es un alimento de Dios, se lo dio cuando era adventista, cuando estaba trabajando y publicando en la revista adventista del señor Storrs. Y acá lo podemos ver. Esta es una revista inédita, es una revista que ustedes se la pongo a su posición para que ustedes vean.
lo vean. Esto no lo encuentran así nomás, son cosas que uno puede hallar como museos, una pieza así de una pieza de museo, una pieza única, donde se ve esta página del Bible Examiner de The Stores de 1976, donde está publicado Charles T. Russell su explicación de cuándo acabarían los tiempos gentiles, y dice específicamente que son 2520 años, que terminarían pues en 1914, porque se le resta los 606 años que están acá arriba de nuestra era. Y entonces esta misma idea se la llevó pues a la Watchtower, y dijo, no, Dios me ha dado este alimento para eso a los domésticos. No, pues inclusive podemos ver que esto de acá, ya se lo expliqué la vez pasada, lo tuvo de Miller, es que lo podemos ver muy claro. Que lo acercamos y veo pues 2520 años arriba a la superior derecha, arriba a la superior derecha, 2520 años menos 677 le daba la cifra de 1843. Los testigos ponen 607, le da 1914, como decía Russell. Acá se equivocó por 70 años, puso 177 como el comienzo de los tiempos de los gentiles. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta idea de 2520 años no es pues de Russell, viene ya de Miller, que también lo puso dentro de sus cálculos antes que naciera el mismo Russell, porque esto fue publicado en 1841, antes que naciera Russell, 1840. Imagínense, 12 años antes que naciera Russell ya están poniéndose 2520 años. Pero esto no acaba ahí, ya les mostré a ustedes que esta idea de Miller de los 2520 años lo sacó de John Aquila Brown, que vemos acá del año 1923, y lo vemos acá abajo pues en la última página, como ya lo puse en un video, y acá lo explica, ¿ve? Acá en la parte superior, en la parte inferior lo amplió un poquito, y aquí tenemos pues desde el alzamiento de las monarquías, comenzando en 604 a.C. y su disolución final, habrá una gran semana de años de 2520 años, aquí está, que terminará en el año 1917. Cada uno tenía su fecha, uno 1917, uno 1914, otro 1943, pero todo con los 2520 años. Con la variante no acertaban con el inicio del tiempo de los gentiles exactamente. Los testigos de Jehová dicen 606, después Miller decía que era 677, y así pues venían las variantes. Ahora la pregunta final sería, que quiera plantear ustedes, es, los testigos de Jehová enseñan, que podemos ver en pantalla, de que en la década que empezó en 1870, un grupo pequeño de hombres no afiliados con las sectas de la cristiandad empezaron a estudiar la Biblia, ¿no? Y dice pues que estos estudiantes de la Biblia asociaron los tiempos de los gentiles que mencionó Jesús con los 7 tiempos que se mencionan en Daniel, y que estos 7 tiempos dice gentiles a fines del séptimo siglo y que transcurrirían durante 2520 años. Esto no lo entendieron pues los estudiantes de la Biblia, como quiere ponerlo hacia Watchtower, los estudiantes de la Biblia junto con Russell, que entendieron esas cifras. Eso ya lo había entendido John Aquila Brown en 1823, 30 y pico años antes que naciera Russell, y quieren ponerlo como si fuera una idea que Dios les dio pues a los estudiantes internacionales de la Biblia junto con Russell, que entendieron que los 7 tiempos eran 2520 años. Eso pues es un cuentazo, pues. ¿A qué quieren engañar? No. Los pueden engañar a Luro, a Richard, a Vicente Valentín, pero a la masonería no van a engañarlo, por si acaso. Otra pregunta final es, si en la década, vemos acá, sin embargo, en la década de 1870, un grupo pequeño de hombres no afiliados a la secta de la que empezaron a estudiar la Biblia en Pittsburgh. Mi pregunta es la siguiente, si esto es cierto, ¿qué hacía pues Russell trabajando con los adventistas, publicando en la revista adventista sus ideas, y después con Barbour en 1878-79, su revista El Heraldo de la Mañana? Si en esa década, no dice acá que en esa década de 1870, ese grupo pequeño de hombres no afiliados con la secta de la cristiandad empezaron a estudiar la Biblia. Es una mentira, pues. En esa década de 1870 hasta 1879, en que se publicó por primera vez la revista, no estuvo madurando ningún estudio con los estudiantes internacionales de la Biblia, independientes, ¿verdad? Sí, ahí vemos que está involucrado Russell con los adventistas. En todo caso, todos esos estudiantes de internacionales de la Biblia que hablan ahí eran todos adventistas que se pusieron a estudiar la Biblia, porque ¿cómo se explica que en esa década estaba pues Russell involucrado con los adventistas, publicando sus comentarios, sus ideas en la revista de Stores, que era un adventista, en el año 1876, que hemos visto? Después siguió hasta el año 1879 publicando en la revista de Barbour, en el Heraldo de la Mañana. ¿Cómo se explica eso? No dice que estaba ya independiente, estudiando por su parte. Uno se imagina que está pues estudiando por su parte con su grupo de estudiantes de la Biblia ahí. No, es mentira. Seguía metido con los adventistas y está reuniéndose con ellos, con Sais, mandando sus copias a que lo examinen otras adventistas. Entonces es un cuentazo, pues no me engaña, pues puede engañarlo a Luro, pues a Richard, a Vicente Valentín, le debe ser 09, en fin, pero a mí no, al Emperador Apóstol también, él también lo engaña. Pero los informo para que poco a poco se den cuenta pues que todo es mentira. Gracias. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente y sagaz, o quizás un burro empecinado, terco y fanático? Es hora, amigo testigo de Jehová, de preparar las maletas, meterse en un platillo volador y salir disparado muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco, y decirle a su cuerpo rebuznante hasta la vista baby y no volver nunca más.